Mira, como corolario te diré que Menotti podría pensar ahora que las urgencias históricas están más vivas que nunca en el Barcelona. Y los equipos se construyen a través de, como una orquesta, ¿no? A través de los músicos buenos, pero también a través de las horas de ensayo. Admirado Frederic Porta, qué gusto saludarte, reencontrarte y tener esta oportunidad de conversar contigo, aunque el tema sea a partir de la desaparición física de alguien que también formó parte de esa historia maravillosa que tú has relatado sobre ese club inigualable que es el Fútbol Club Barcelona, y me refería, por supuesto, a César Mm. Menotti. ¿Cómo estás? Bueno, encantado como siempre de verte y charlar contigo, querido Ignacio. Y bueno, y hoy toca repasar pues el tiempo de Menotti en Barcelona, que fue un tiempo corto pero intenso, que dicen, ¿no? Que dice el tópico, y que tuvo muchas aristas y que fue realmente peculiar, ¿no? Porque cuando me dijiste, oye, podríamos charlar sobre eso, intenté refrescarme la memoria y a veces acudiendo a mis propios textos, ¿no? Es aquello de decir, jolín, ¿no? O sea, es verdad, cuántas cosas pasaron con Menotti. Y pasaron muchas porque además, bueno, estaba también Diego Armando Maradona, que no era poca cosa, pero era un Mm, Menotti que es cierto que llega inmediatamente después del Mundial de España, que para Argentina fue llamémoslo, un episodio muy singular por todo aquello de las familias, la playa, y que bueno, que era la Argentina campeona del mundo con Ramón Díaz y con nada más y nada menos que Maradona, mm, que no logró llenar las expectativas ni de resultados ni de juego, no. pero seguía siendo Menotti campeón del mundo. Sí, lo que Menotti llega a Barcelona, situémonos, es el 6 de marzo del 83, o sea, meses después de jugarse ese mundial. Llega con 43 años en plenitud. Y llega, pues, como en el quinto año de mandato del presidente Núñez, ¿eh? O unos primeros años de mandato caracterizados, por decirlo así, como quien va al supermercado y compra lo más caro que encuentra, ¿vale? Entonces, Barcelona tenía, por ejemplo, daba bandazos continuamente en el proyecto deportivo y viene del alemán Udo Lattek, ¿m? Y del alemán también Bernd Schuster, que resulta que los juntan para ver si la cosa funciona, improvisando, y salen los dos tarifando cada uno por una punta, ¿vale? O sea, horroroso. Y cuando llega Maradona, por fin, que ya sabes que fue el traspaso récord de la historia en aquel momento, 6 millones de dólares, cobrando 1 millón para él cada temporada, etcétera, etcétera, pues dentro de esas crisis que se sucedían constantemente en el Barcelona de aquellos tiempos, surge la figura de César Luis Menotti. ¿Por qué sale Menotti? Porque ya desde el 78 hay que situarlo en contexto político de Sí. ambos países, de la Argentina de Menotti y la España de aquellos tiempos. Viene de una España, es una figura en el 78 que cuando Argentina cae en dictadura, los españoles están saliendo de ella. Y la figura de una persona de izquierdas, progresista, ilustrada, que lleva a un combinado al éxito bajo unas circunstancias políticas y un contexto absolutamente adverso, eso le generó un aura realmente importante a Menotti. Y además, pues ese carisma, esa oratoria, esa manera de hablar, esa manera de ser, no tanto en el fútbol, es la figura, casi la aureola de ese personaje del fútbol que entra directo en el top de su profesión y entonces Núñez dice, venga para aquí que usted me servirá de escudo. Y además, como es argentino, tengo a Maradona, que usted lo conoce, ¿eh?
Quedan unos meses de temporada, era la temporada ya 83, acababa. Y bueno, en aquellas 2 temporadas de Menotti, por hacer cálculo de títulos, ganó 3 títulos, Sí, sí. una Copa del 83, que es muy famosa porque es la del 2-1 al Real Madrid en Zaragoza, con el vuelo en el último minuto del pichón Marcos Alonso, padre, y los cortes de manga de Schuster, al que será después su equipo, Real Madrid, muy coherente todo, Sí, ¿no? sí. Ganan un trofeo que se llama la Supercopa, Sí, que también lo ganan al Athletic de Bilbao de Clemente, que Clemente en aquellos años fue para Menotti lo que Bilardo había sido en Argentina, ¿vale? Que es la némesis y el anticristo, ¿no? O dile el antídoto, llámale como quieras, ¿no? Contra el verbo florido de uno, la rudeza de maneras de otro, ¿no? Del entrenador de entonces del Athletic de Bilbao, que era hegemónico y lo continuó siendo en aquellos tiempos. Y bueno, hay fracasos también de Menotti, pero se tapan, por decir, o se han olvidado. Fracaso en Europa, en 2 recopas consecutivas, y el último partido que es un recuerdo horroroso, sí. que es la final de Copa del Rey del año 84. En aquella final, Atlético de Bilbao 1, Barcelona 0, gol de Ndica, que acaba en una exhibición de artes marciales tremenda, a golpes de karate, para soltar toda la mala sangre que se habían creado entre ellos o habían generado las 2 plantillas del Athletic Club de Bilbao y el Fútbol Club Barcelona. Es el último partido de Maradona en el Barça, porque ya es la gota que colma el vaso. Es el último partido de Menotti, quien alega que su madre acaba de fallecer y él siente nostalgia de la Argentina y se vuelve. Digamos que entre una cosa y la otra se cierra un ciclo y lo cierran todos los implicados con una cierta sordina, ¿no? Vamos a dejarlo así y ya está. No ha salido como esperábamos, ¿no? Porque, bueno, sí que propuso un juego de ataque, sí que propuso, tenía un gran equipo, muchos jugadores buenos, pero ¿qué pasó? Le faltó siempre Maradona. Maradona es cazado por Goicoechea en aquella imagen tremenda prácticamente en el centro del campo por el central del Athletic Club de Bilbao y Maradona sufre una grave lesión y eso rompe, nunca mejor dicho, los esquemas, las ambiciones de aquel Barça de Menotti, ¿no? Menotti ilustrado, Menotti con esa relación tan fluida con otros aspectos de la cultura popular. A mí me quedó siempre la sensación, no de ahora, sino incluso hasta ya cuando uno leía alguna columna suya o cuando él opinaba sobre el Dream Team de Johan, Ujú. de que era un ciudadano de Barcelona que no vivía en Barcelona, que no era natural de Barcelona, pero que tenía una conexión, quizás no hasta consciente, pero con mucho de la forma de ser, de ese gusto por la estética, ese gusto por las artes, y que era un Yo- tipo que hubiese quedado en otro tiempo con mayor, se hubiese quedado más tiempo probablemente. sí, sí, a no ser de todas estas circunstancias propias algunas y ajenas bastantes. O sea, la directiva de Núñez estaba harta ya de Maradona, ya no Claro. solo, y del estilo de vida de Maradona. En cambio, volvemos a las auras, ¿no? A los carismas. Maradona, César Luis Menotti llega y acuña una frase brutal que todavía hoy se dice, ¿no? Que es las urgencias históricas del Barça, ¿no? Un equipo que no ganaba y tenía que ganar. ¿Por qué? Porque ya lo hemos hablado otras veces, porque es el representante deportivo, el embajador de un país en estado y se le obliga simbólicamente a ganar lo que Cataluña nunca gana. ¿M? Y siempre pierde, ¿no? Entonces, eso Menotti, que es una persona cultivada, lo ve rapidísimamente, ¿no?
y le queda esa idea. Esa frase todavía hoy se utiliza. Nos enseña también conceptos como la chique de espacios, que Sí, aquí sonaba a latín, o sea, sonaba una cosa absolutamente... Es un izquierdoso progresista, por decirlo así, que aterriza aquí cuando todavía los españoles no se han recuperado del susto del golpe de Estado de Tejero, del Guardia sí, Civil claro. Tejero, eh, y es una especie de flautista de Amelín, ¿no? Que nos lleva al compás con una oratoria muy fluida, muy articulada, con ese gesto, ese fumar, ¿no? Esa amistad con Joan Manuel Serrat, y esos detalles y tal. Y él, estoy mirando también algunas cosas de las frases que nos deja, ¿no? Que he ido, en la presentación dice, aquí en Barcelona, Menotti, siento la misma emoción de un músico al subir al escenario. Y Todo con eso, era y alrededor de la música. vale, y entonces, Ignacio, para alguien, bueno, ahora que dices de la música, el admirado y amigo Ramón Besa siempre habla del Barça como una colección de solistas que en ocasiones suena como una gran filarmónica, pero que a veces también puede perder la partitura, ¿no? Sí, Besa siempre juega con la analogía musical, ¿no? Y en ese caso Menotti también nos enseñó ciertas cosas que nos agradó oír, ¿no? Por ejemplo, y quedó después de decir, el gol es un pase a la red, ¿no? Lo dijo aquí también, y con Messi muchas veces nos dimos cuenta que aquello se materializaba, porque Messi en ocasiones metía goles que eran auténticos pases a la red, que era como si la red fuera otro compañero de equipo que le dabas el balón, con la diferencia de que el público gritaba gol y era la culminación, ¿vale? sí, Pero eso, ¿no? Eh, Aquí también dijo, se puede dejar de correr, pero nunca se puede dejar de pensar, ¿no? Cosa que también tendría que estar instalada en mármol, sí. en todas las dependencias del Camp Nou, cuando todavía hay gente que tiene el valor y la osadía de pedir el físico donde triunfó el talento, ¿no? Como si el fútbol fuera una carrera de fondo de maratón o algo así, ¿no? Y también Menotti en esos tiempos de estar aquí comprendió muy rápidamente cuál era el sentido del más que un club, ¿no? Tuvo también un detalle que recordarás, que, que, que en cierta manera cambió el curso de la historia, porque el Barcelona, que siempre ha tenido una relación muy fluctuante con su masía, con su cantera de jugadores, en los años 20 se abastecía de ella a plena confianza, en los años 40 no le quedaba otro remedio y también, en los años 50 triunfó, pero en los 60 la marginó, y cuando llega Menotti todavía está pseudo marginada, apenas sale nada, pero encuentra a Juan Carlos Rojo, que había sido en el Mundial Sub-20 que gana Argentina con 79. Maradona. Sí, había sido elegido el segundo mejor jugador de aquel Mundial. Y con 23 años todavía estaba en el filial del Barça. Y lo promociona al primer equipo, lo hace jugar a Ramón María Calderé, que era otro tal, y vuelve a creer, en cierta manera, sin pregonarlo, ¿no? En la Masía, en la cantera. ¿Por qué la cantera? Como decía Elenio Herrera ya a finales de los 50, el Barça necesita de su propia savia, de gente que conozca su ADN porque lo ha mamado y ha sido parido en ese ADN y sabe lo que representa el escudo, la camiseta y todo. Y Menotti también, que no era nada tonto, al contrario, pues lo supo capitalizar.
Y hay una anécdota que todavía se recuerda cuando perdona Ignacio, pero cuando nos ponemos superficiales como permite el fútbol. Menotti cambió los horarios de entrenamiento y nos enseñó un concepto que se llamaba biorritmos, que no Biorritmo, habíamos sí, oído sí. en nuestra apacible vida, por decirlo así. Entonces, él dijo, bueno, ¿cuándo se juegan los partidos? Y en aquellos años todavía no dominaba tanto los derechos de televisión y se jugaban a primera hora de la tarde. Aquí en España, digamos, 4:30, 5 de la tarde, ¿no? Bueno, pues si los partidos se juegan a esa hora, por biorritmos, es normal que vayamos a entrenar a esa hora, ¿no? Y todo el mundo dijo, vale, hombre, si lo dice Menotti, claro, tienes razón. O sea, va a cambiar absolutamente el ABC del entrenamiento, ¿no? Y bueno, todo tenía una razón bastante más prosaica, que Totalmente. era que Menotti y su compañero de fatigas y segundo entrenador Poncini Sí, descubrieron la noche barcelonesa en una discoteca que se llamaba Up and Down, sí. que, vamos, yo creo que todos los periodistas acabábamos allí después de cerrar el periódico para certificar si Menotti estaba allí. Y siempre estaba allí, siempre en muy buena compañía, cosa que también facilitaba mucho la existencia del clan Maradona en Barcelona, porque Claro. así podían salir del up and down o de la juerga correspondiente, de ese noctambulismo tan, tan arraigado que tenían los personajes y tener toda la larga madrugada y mañana para descansar antes de irse al entrenamiento. Pero parte de esa madrugada la pasaba también tomando algo y debatiendo o conversando con los suyos, ¿no? Sí, sí, no, no, sí, hombre, a ver, no, no estamos hablando de No, la no son juerga comparables la continua, ¿eh? fiesta Maradona a la No, fiesta Menotti. no, 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 la fiesta de Maradona, o sea, algún día se explicará, no la verdad. La verdad ya se ha explicado, pero el razonamiento, lo que hay detrás, o sea, Claro. en una directiva tan absolutamente conservadora como la de Núñez, integrada por señores de bien, que se visten por los pies y van a misa cuando pueden, y con señores que se están en su casa en aquel momento, y tal, pues claro, el clan Maradona le rompía los esquemas Todo. cada día, todos los esquemas. Y hay múltiples anécdotas que hoy no vienen al caso que lo corroboran. Y claro, ahí hubo un choque de maneras de entender la vida directamente, de cosmovisiones tan brutal que acabó en Nápoles por eso, Claro. básicamente. Acabó en Nápoles por eso. Y que a Menotti seguro que lo atrapó en medio porque le debían pedir que corrigiera a Maradona, cosa imposible, y que en cierta manera también si podía moderar él mismo su vida pública, y Menotti les debía comentar que, oye, que hace años que me afeito y soy César Luis Menotti y no necesito tutela de cuatro señores brutalmente conservadores. Sí, y sobre todo, hay una anécdota que es conocida, pero me la recordó Ezequiel Fernández Murcio en este seriado, de que Menotti a los 15, 16 años, el club de fútbol al cual él pertenecía, alquiló la cancha para un baile o para un recital. Y Menotti salió a pintar la pared, a decir que eran unos traidores. Era un tipo con esa personalidad. Y va a venir unos señores a decirle que tenía que él moderarse. No me parece que tuvieran idea con quién estaban lidiando, ¿no? Bueno, y Menotti hay otra cosa, o la idea que me queda de Menotti, Menotti es un hombre de autoridad por conocimiento, pero no autoritario de golpe en la mesa, ¿vale? Nunca. Entonces aquí se le requería golpes en la mesa constante con dos personalidades que no le podía dar un golpe ni su santo de preferencia, ¿vale? En la mesa, que es bueno, Schuster y Maradona.
Hay otro episodio brutal que lo desgasta infinitamente, que es antes de esa final de Copa, de ganada al Madrid, 4 días antes se jugaba un homenaje a Paul Breitner en Alemania Cierto, y, cierto. y Paul Breitner le enviaba un avión privado, perdón, para que Schuster y Maradona fueran a ese homenaje. Y los dos querían ir. Y los dos querían ir. Entonces, la directiva dijo, a 4 días Claro que tú lo piensas y dices, es de locos. ¿Cómo te vas a jugar la pierna en un amistoso, aunque sea 4 días antes de una final contra tu máximo rival? Ir y volver y cansarte. Y bueno, la directiva apretó a Menotti para que apretara a los jugadores. Y me imagino que Menotti le respondió, oiga, son mayorcitos, y ya se pueden dar cuenta ellos solos de que eso no está bien. Pero bueno, fue un camino muy, muy, muy lleno de complicaciones, tropezones. Era un Barça increíblemente convulso, ¿no? El de aquellos tiempos, y bueno, fue el que le tocó aguantar. Al final solo jugó 74 partidos en Barcelona, ganó 41 y perdió 21, lo cual no es un gran registro histórico en los anales del Barcelona, porque con un club como el Barça o como los grandes, siempre aspiras Y cuando tienes una manera de entrenar, eres un hombre consagrado, etcétera, etcétera, a que el registro sea mucho mejor. fíjate que hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención de ese extraordinario libro que este amigo en común tenemos, que es Ángel Iturriaga, Hombre, que además es alguien, no solamente amigo en común, sino es alguien a quien queremos mucho y que sí. es alguien con una capacidad maravillosa para hacer cosas en cuanto a relatar historia. Y este libro que saca hace unos pocos, creo que el año pasado, si no me falla la memoria, sobre el club, y hay un testimonio de Paco Seirulo que a mí me movió mucho. Yo conocía por el departamento de metodología cuando eso existía y estaban Paco Ceiruló, estaba Joan Vilá y estaban otros personajes de gran importancia para el club y de poco reconocimiento. Y Paco decía que Menotti fue el primero que a ellos les hizo preguntarse por qué querían jugar o por qué jugábamos por qué intentábamos jugar a determinada manera. Y yo creo que eso es un aporte muy grande, porque cuando alguien te lleva a que te cuestiones cosas, no desde casi una figura de hacerte daño, hay que ser muy cuidadoso con las palabras que utilizamos en YouTube, pero sí desde ok, yo quiero comprar un refrigerador. ¿Y por qué quiero comprar el refrigerador? ¿Y por qué quiero que te lleve a ese cuestionamiento? Yo creo que tienen un gran valor y yo creo que Menotti ayudó en eso, dentro de las limitaciones de ese Barcelona tan caótico como tiempos anteriores y tiempos posteriores, ¿no? Mm. Vamos a ver, cuando Menotti llega al Barça, prácticamente se cumplen ya 10 años sin una liga. Sí, 10 años sin una liga. Entonces, cuando viene un gran teórico del fútbol que necesita su tiempo para aterrizar aquí, su tiempo para comprender la filosofía del Barcelona, lo que representa, el contexto, el entorno, las complejidades del club y todo eso, dispone de una excelente plantilla, pero tiene una directiva absolutamente histérica, histérica en el sentido de que un resultado les tumba lo que creían, así de claro, un resultado adverso, pues claro, no puedes disponer ni del tiempo ni la paciencia para ahondarte y preparar, y teorizar y llevar a la práctica lo que ves que le irá bien a ese equipo, ¿no? Y además, bueno, es que es eso, durante 15 meses prácticamente, los 15 meses que está, no paran de suceder cosas. Se lesiona Maradona, se lesiona Schuster,
El club va un poco a la deriva. Declaraciones continuas, la guerra dialéctica, no solo ya con el Madrid, sino que se cruza por medio el Athletic Club de Bilbao. Bueno, es un periodo muy desgastante, ¿no? Si Menotti hubiera tenido la tranquilidad de alguien que lo hubiera arropado, ¿no? Toda una estructura barcelonista diciendo, oye, vamos a confiar en ti, tómate tu tiempo para aterrizar, entender, comprender y aplicar, hablaríamos de otra historia, pero en aquel momento, pues fue, no te diré una flor de verano, pero incluso ahora me sorprende que ganara 3 títulos. A mí me Me sorprende que haya sorprende. durado tanto. Me Sí, sorprende. sí, francamente sí. Tenía equipo para ello, pero, por ejemplo, de la misma manera que estamos hablando de estos conceptos de biorritmos, de urgencias históricas y todo eso, no ha quedado nada de lo que proponía sobre el campo Menotti. No ha quedado No nada. lo digo, no lo digo en detrimento suyo, ¿no? No, 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 O no, como no. crítica, sino, sí, la gente imagina que proponía un fútbol de ataque, con Schuster en centro del campo o con 2 peones de brega en aquellos tiempos, como Víctor, Calderé, etcétera, pero no ha quedado más allá que un equipo muy dependiente, muy dependiente de sus 2 extranjeros. Schuster a la hora de organizar y Maradona a la hora de definir. Pero si Schuster está lesionado y no organiza y Maradona está lesionado y no define, ¿qué te queda? Fíjate que en la última etapa del departamento de metodología del cual mencionábamos, hubo una tarea que, visto lo visto, no la no la pudieron concretar porque ya sabemos de qué van los procesos políticos, más aún en un club como el Barça. Se estaba haciendo un estudio de los 5 mejores Barça de la historia, de aquellos que se podía acceder a una cantidad de partidos, obviamente, en vídeo. Y uno de esos Barcelonas era el de Menotti. Por eso que tú mencionas, porque dejó cosas futbolísticamente, ya no si ganó o perdió, que el relato posterior pareciera haberlas olvidado, ¿no? Es decir, bueno, Ah, Schuster, Maradona, la directiva, la noche, la seducción, sí, pero ojo que hay que saber seducir porque mucho estafador seduce y el estafador mm, requiere de la seducción. Menotti no era un estafador, era un tipo que sí, te sabía seducir, pero a partir del conocimiento y de que estaba muy seguro de lo que estaba. Y tanto era así, y quizá ya con esto le vamos dando final, porque yo he querido que estos episodios sean cortitos, pero al grano, y yo creo que tú has dado, bueno, pocas veces voy a decir esto en la vida, no me equivoqué en invitarte, pero Menotti cuando es presentado como director de selecciones en Argentina, que da una rueda de prensa en la cual cita además a un escritor extraordinario argentino de principio del siglo XX, que era José Ingenieros, y no cita el libro, pero lo cita Ingeniero, cuando habla de aquello de si damos un paso más, caemos en el precipicio y si damos un paso hacia atrás podemos aspirar a la gloria. Menotti dice que él está muy preocupado, él ya siendo contratado por el poder y diciéndoselo a los periodistas frente al poder, porque él está viendo mucho espectador y poco público. Es decir, él está viendo muchos artistas, modelos, farándula y poco público de fútbol. Y a ver, cuando una directiva conduce un equipo o una selección, es la responsable de ello. Y yo decía, es que hasta esta edad él va a seguir combatiendo y va a seguir firme en esas ideas. Que no quiere decir que Menotti tuviera la verdad. Nadie tiene ninguna verdad. Nosotros tenemos en este momento comida en el refrigerador y no sabemos qué vamos a comer después, por más que esté la comida. Pero aún así, y es lo que a mí siempre me sedujo de Menotti después de lo futbolístico, era la firmeza en sus creencias y el agregar conocimiento permanentemente a sus ideas. sí, estoy de acuerdo, pero para eso necesitas una base, un sedimento, una confianza. Volvemos a las mismas. O que te arropen, que te Claro, crean, que te hayan convencido.
Pero cuando estamos hablando de directivos y de responsables que son auténticos tribuneros, cuyo estado de ánimo siempre funciona según el resultado del último partido y de lo que le dice el señor del bar, con todos los respetos, pues entramos en la dinámica de los 80 y de mucho tiempo en el Barcelona, que es consumir etapas tan rápido, porque pides el éxito ya y un éxito duradero, consumir etapas tan rápido que cuando te decepcionas con que eso ya no ha salido a la primera, ese plato que necesitaba 7 horas de cocción en 15 minutos no ha salido, vuelves a tirar todos los ingredientes y a empezar otra vez de cero. Que ese ha sido el gran drama. Y por eso, y como lo vio Menotti, por eso todavía hoy, 40 años después, el concepto de urgencias históricas sale cada 2 por 3 en cualquier artículo que quiera analizar qué demonios es esto tan complicado y tan complejo, que debería ser mucho más sencillo, sobre todo cuando encontró hace 15 años la fórmula mágica y secreta de la Coca-Cola, pero es que la ha vuelto a perder, ¿vale? Que se llama Fútbol Club Barcelona. La volvió a perder y yo no veo que consulten a quienes deban consultar para No. recuperar esas esencias. No, porque volvemos a las mismas. Tú estás hablando y, y lo haces con plena razón y conocimiento del área de metodología. Con Paco Seirulo, que es un sabio. Con Joan Vilá, que es otro abnegado, trabajador, muy productivo. Con tanta y tanta gente que ha pasado ahí y ha triunfado imponiendo el modelo Barça, en fútbol base, quizás no sean tan conocidos, pero que han salido de esta matriz y han ido por ahí predicando la buena nueva, ¿no? Bueno, pues para muchísima gente eso era un lujo, un coche viejo, un coche deportivo de los 50 que tienes aparcado en el garaje, y que es bonito, pero no tiene ni dirección asistida. Cuando es básico Es básico. tenerlo. Es tenerlo, mantenerlo y escucharlo. Escucharlo para que te hagan evolucionar, para que te digan en teoría qué te espera ahora. Contra los nuevos retos de la evolución del fútbol, cómo puedes acomodarte a ellos. Y el Barça, yo creo que está notando la falta de esos referentes, de esos sabios, ¿no? Pero me parece que esta es una batalla de Simone Letilita, ¿no? Por decirlo así, te pones a pregonar encima de una columna en medio del desierto y no te hace caso nadie, porque ese discurso es como un discurso de decir, ¿y qué dice este loco que el fútbol necesita también un departamento de metodología más o menos No, empírico? hoy en día, ¿Pero de qué me estás hablando? hoy en Necesitamos un día, delantero que meta goles. no, Sí, también, pero hoy en día prefieren tener un departamento de Big Data. yo no te voy a decir nada del Big Data en el sentido de que una cosa puede ser compatible con la otra, ¿vale? Sí, sí, Pero ya sé por dónde vas, ¿eh? En el sentido de no nos dejemos deslumbrar por según qué conceptos nuevos, cuando hay conceptos archiprobados que funcionan perfectamente. Vas por ahí. si En no el vayamos al sentido Imperio de Romano, que y todavía, a ver, yo lo del Big Data lo puedo comprender como otra de las herramientas, como un hay que aplicar complemento. la inteligencia artificial al fútbol y ver por dónde sale, o hay que aplicar muchas otras cosas, o hay que trabajar muy serio y ya es evidente las estrategias en fútbol, los periodos, juegos de posesión, etcétera, etcétera. Tantos conceptos, ¿no? Pero sobre todo es la teoría, esos sabios, esos conocedores de las claves de tu Biblia, los que te van a decir cómo adecuarla a cada paso que des en el tiempo.
nos fuimos por el Barça y ya creo que tendremos que hacer otra conversación porque se nos sale, se nos nota un poquito el dolor. Pero bueno, volviendo a Menotti, quería agradecerte, por supuesto, que hayas aceptado la invitación. Creo que diste una perspectiva hermosa y muy importante a tener en cuenta. Un placer, ya sabes, como siempre. Y bueno, ya nos juntaremos para ahogar un poco las penas sobre ese otro tema al cual estábamos haciendo referencia en los últimos minutos. Mira, como corolario te diré que Menotti podría pensar ahora que las urgencias históricas están más vivas que nunca en el Barcelona. Y los equipos se construyen a través de, como una orquesta, ¿no? A través de los músicos buenos, pero también a través de las horas de ensayo. El fútbol no es tan complejo, tiene 4 acciones: defender, recuperar la pelota, gestar y definir. Cuidado, que un mundial, vos podés ganar un mundial y te dura un mes la alegría, pero si no estás sostenido con estructura sólida, entra en otra, la decadencia va a seguir. El fútbol, como decía Borges, de la literatura, de la filosofía, es orden y aventura. Si nosotros apostamos o creemos que el único camino es del éxito, voy a repetir una frase de ingeniero, ¿no? El éxito es como llegar al borde del abismo. Un paso más y desaparecemos. Si damos un paso para atrás podemos aspirar a la gloria. Entonces nosotros tendremos que dar un paso para atrás. Les guste o no, directa o indirectamente, uno en cualquier actividad plantea un estilo de vida o una sociedad en la cual le gustaría vivir. Yo el penal lo hubiese tirado, vos no lo hubiese tirado y ni lo vas a tirar nunca, porque vos no vas a entrar nunca a la cancha, a jugar 11 contra 11 en la cancha de Boca.